Praise the Lord. Praise the Lord. Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 15. Vamos a leerlo de forma antifonal y luego de eso vamos a leer capítulo 18, versículos del 21 al 35. La enseñanza de hoy es como una pausa que estamos haciendo durante el verano. Estamos hablando acerca de las maravillas de la gracia de Dios. Podemos hablar el resto de la eternidad de las gracias, de la gracia de Dios, y vamos a tener tela de dónde cortar. En el día de hoy vamos a hablar acerca del perdón que Dios nos ha dado. En particular, en los riesgosos que es el ignorar ese perdón, recibir ese perdón y otorgar ese perdón. Por eso la enseñanza se llama riesgo excesivamente difícil de ignorar. Hay cosas en la vida que nosotros sabemos que están ahí, que deben hacerse o no deben hacerse, y pues a veces nos tomamos el riesgo y las ignoramos. Muchas veces con la alimentación, con el ejercicio, la forma en que administramos los recursos que Dios pone en nuestras manos. Pero hay cosas que ignorarlas es excesivamente riesgoso. Posiblemente ignorar lo que la Escritura dice con relación al perdón es una de esas cosas excesivamente riesgosas, difícil de ignorar. Mateo capítulo 6 y capítulo 18, en ambas porciones bíblicas, nuestro Rey, Salvador, dueño de nuestras vidas, Redentor, Señor Jesucristo, hace referencia al perdón como algo que es vital en la vida del cristiano. Vital es mucho más que importante, vital es mucho más que necesario, vital es indispensable. Si vital es que sin eso no se puede subsistir, right? Así que el asunto del cual hablamos en el día de hoy es un asunto que es vital, que es altamente importante, y cuando nosotros respondemos a él mismo en la forma en que la Escritura enseña, nuestras vidas definitivamente son bendecidas. Así que, a manera de respeto a la palabra de Dios, nos vamos a poner de pie. Vamos a leer la porción bíblica como le dije. Primero, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Y luego de eso, pasamos al capítulo 18, versículos del 21 al 35. Así que comenzamos con el capítulo 6. Vamos a comenzar con el capítulo 6, con el versículo 5. All right? Capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 15. Del 5 al 15. All right? So, God is good? All the time? Leemos la palabra de Dios. Cristo hablando acerca de la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que es en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.
Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora vamos al capítulo 18. Pero antes de ir al capítulo 18, por favor, note que aquí en 2 ocasiones nuestro Señor hace referencia al asunto que nos preocupa en el día de hoy, que es el asunto del perdón. Versículo 12, Cristo dice, perdónanos nuestras deudas, ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Versículo 14 y 15, Cristo dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que hay un riesgo aquí envuelto. Amén. Ese es el riesgo excesivamente difícil de ignorar cuando hablamos acerca de la necesidad del perdón. Capítulo 18, versículos del 21 al 35. Yo leo el versículo 31 y seguimos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino más de 70 veces 7. Ahora lo próximo es lo que se conoce como la parábola del siervo que no quiso perdonar, que se tomó el riesgo de no perdonar, que tiene unas consecuencias funestas. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagara la deuda. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Todo es el último versículo. Así también, mi Padre Celestial, vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de su hermano sus ofensas. El Señor tenga misericordia de nosotros, nos abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos enseñe Él a través de la predicación del día de hoy, de forma tal que podamos entender lo que vamos a aprender y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Amén. Puede sentarse, por favor. Me parece que todos nosotros hemos oído hablar en algún momento de un famoso hombre en la historia llamado Leonardo da Vinci, hombre muy sabio, humanamente talentoso. Entre las cosas que ese hombre hizo fue que fue un gran escultor, pintor, matemático, astrónomo, pero sobre todo quizás es más conocido por su famosa pintura, La Cena del Señor. Sobre esa pintura hay toda clase de leyendas, toda clase de historias, toda clase de cuentos. Y uno de ellos, una historia, no sé si es verídica o no, pero se ha escrito y se ha repetido muchas veces, es en cuanto a un incidente que pasó en la vida de Leonardo da Vinci cuando este hombre estaba a punto de completar su obra maestra, la cena, la última cena. La historia dice que cuando estaba en el proceso él de pintar la cara del Señor Jesucristo, tuvo un conflicto, un incidente con una persona, el cual se tornó en algo sumamente serio. Cuentan que pues este señor Da Vinci estaba altamente airado, altamente enojado,
y fue donde esta persona y lo agredió verbalmente, lanzando toda clase de acusaciones, toda clase de amenazas contra esta persona. Fue un soberano escándalo, fue un pleito sumamente serio entre Da Vinci y este otro individuo. La historia dice que luego de eso, ese incidente tan feo, pues él regresa a su estudio a tratar de completar la obra que había comenzado, la Santa Cena, tratando de completar, de plasmar el rostro del Señor Jesucristo, y no podía porque estaba tan lleno de ira, tan lleno de rabia, tan lleno de resentimiento, estaba tan mordido, como dirían en Puerto Rico, con lo que había pasado, que simplemente no podía, trataba y no podía. Y por último, su última opción fue simplemente poner al lado sus pinceles, sus pártulos y su lienzo, y buscó al hombre con el cual había tenido el conflicto, el pleito. Se acercó al hombre, le pidió excusas, le pidió que lo perdonara. El hombre amablemente le concedió lo que pedía, el perdón. Y lo que se dice es que finalmente Da Vinci pudo regresar en paz, tranquilidad y sosiego a su estudio y culminar esa gran obra maestra que usted y yo conocemos como la Última Cena. Y entre las cosas extraordinarias de la Última Cena es el rostro de Jesucristo. Ha sido razón de mucha admiración a través de la historia. La razón por la cual menciono eso es porque pues este hombre tuvo este conflicto con esta persona, la cual aparentemente le había agredido, le había hecho daño, le había hecho mal. Da Vinci obviamente estaba lleno de amargura, estaba lleno de rencor, estaba lleno de todas las cosas que la Escritura dice que el no perdonar provoca. El resultado de eso fue su incapacidad de poder realizar una tarea que para él era algo común. Había recibido un don extraordinario de Dios para poder realizarlo. Y se tomó el riesgo por un tiempo de no perdonar. Estuvo a punto de no poder concluir esa obra, y lo que está detrás, la moraleja detrás de todo esto, es que una vez este hombre pudo perdonar, pues pudo estar en paz consigo mismo posiblemente, y pudo terminar esta obra. Right? Now, hace mucho tiempo una persona escribió lo siguiente: el que no puede perdonar a otros destruye el puente por donde él mismo tendrá que pasar. Eso fue parte del texto que le envié en el día de ayer, y es una verdad que, aunque no está en la Escritura, tiene mucho respaldo bíblico. Cada uno de nosotros tenemos que cruzar el puente del perdón. Alguien una vez dijo: yo no voy a perdonar a nadie. El pastor que estaba al lado le dijo: that's good for you. Lo mejor que puede pasar es que usted nunca peque, que usted nunca necesite perdón. Así que todos necesitamos cruzar por el puente del perdón, y si usted y yo insistimos en mantener una actitud de no perdonar, en inglés es más fácil, an unforgiving spirit, una actitud de no perdonar, o un corazón, o un espíritu no perdonador. La palabra, cuando hablamos de espíritu no perdonador, no es un espíritu en el contexto carismático del día de hoy, es simplemente espíritu en el contexto de actitud, una actitud: yo no voy a perdonar, se acabó, yo voy a perdonar. Cuando hablamos de espíritu no perdonador, de eso es que referimos. Así que vimos ya en el contexto del Padre Nuestro que nuestro Señor hace del ser perdonado y del perdonar a otros una parte vital de nuestra vida espiritual. Vimos entonces ahí en el capítulo 6, versículos 9 y 12, vimos que nuestro Señor, en la instrucción que está dando, dijo: cuando ustedes oren, Wilman, bájame un poquito de feedback o lo que sea. Gracias, mi hermano. Vosotros oraréis así: Padre nuestro, ahora sube un poquito más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. E inmediatamente después de eso dice: y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Un poquito más adelante, en el capítulo 6, vimos en el versículos 14 y 15 que nuestro Señor explica la razón por la cual Él enseñó que parte de nuestra oración debe ser una expresión de parte nuestra, pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, pero en la misma forma que nosotros
perdonamos a otros. Eso es parte de la enseñanza del Señor cuando está dando lo que conocemos como el Padre Nuestro. Versículos 14 y 15 lo que hacen es que nos dejan ver por qué es que Jesucristo le pide a ellos que incluyan eso en su oración. Versículos 14 y 15 da la razón, dice: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Lo está viendo? Versículos 14 y 15. Pero si no perdonan sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, lo que nuestro Señor está diciendo es que si mantenemos este espíritu no perdonador, escuche bien, présteme atención, como diría el comediante en Puerto Rico, présteme atención, présteme atención, présteme atención. Yo les suplico que por lo menos al comienzo de la enseñanza me preste atención, porque voy a hacer unos señalamientos y si usted no está prestando atención puede llegar a conclusiones equivocadas, aunque yo anticipando eso voy a aclarar lo que sea necesario aclarar. El punto es que Cristo está diciendo que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar. Lo que está diciendo es que si nosotros mantenemos un espíritu no perdonador, lo que Cristo está diciendo, no el pastor Edwin, es que no seremos perdonados por Dios. Por ende, si mantenemos esa actitud no perdonadora, no iremos al cielo. ¿Por qué razón? Porque el cielo es la morada de las personas que han sido perdonadas. En el cielo no hay nadie que no haya sido perdonado. Más adelante, en el capítulo 18, que fue el que leímos hace un momento, nuestro Señor, mientras narra la parábola esta del siervo que no quería perdonar, para ilustrar ese punto, en el versículo 21, Pedro hace una pregunta y en el versículo 22, nuestro Señor la responde. Me parece que está en sus notas y en la pantalla también. Versículo 21-22 dice entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Que en términos de esa cultura era una cantidad exorbitante. El versículo 22 dice que nuestro Señor responde: no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto? Un poquito más adelante, en el versículo 23 al 35, nuestro Señor narra esta parábola, que fue lo que leímos hace un momento, y para la mayor parte de ustedes es camino ya caminado, porque lo ha escuchado muchas veces en la iglesia, en escuela bíblica, en los miércoles y en otros lugares posiblemente, pero el punto es que esta parábola que leímos narra la historia de un rey que le perdona a su siervo, como decíamos ahorita en la clase, una deuda súper millonaria. Y de cómo ese siervo que ha sido perdonado, al encontrarse con un compañero que le debe una cantidad simplemente pequeña, rehúsa escuchar sus ruegos de misericordia y lo que hace es que se toma la iniciativa de echar a ese hombre que le debe tan poco a él en prisión. Lo que la narración de Cristo nos dice es que cuando el rey se entera de la conducta del siervo, lo llama, lo manda a llamar, y en el versículo 32-35, que vuelvo a leer en este momento, escuchamos qué es lo que el rey dice. Dice: entonces llamándolo su señor, que fue lo que leímos hace un momento, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y el versículo 35 cierra de una forma contundente: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis ¿de qué? De todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que vuelvo a pedirle por favor que me preste atención. El punto detrás del contenido de Mateo 6:15 que acabo de leer y del 18:35 que acabo de leer también, es de que si usted y yo nos mantenemos agarrados a un espíritu o actitud no perdonador, seremos entregados a los verdugos para ser atormentados en el infierno. Ahora, présteme más atención en este momento. La razón por la cual terminaremos en el infierno, escuche ahora por favor, no es
porque debemos ganarnos el cielo o ameritar el cielo al perdonar a otros. Eso no es por eso. Terminaremos en el infierno porque el mantenerse agarrado a una actitud, a un espíritu no perdonador, escucha, es prueba irrefutable de que no hemos confiado en el Señor Jesucristo para salvación y que el nacimiento espiritual no ha ocurrido. That's the point. Somos salvos por gracia, no por obras. Para que nadie se gloríe, y esto es por medio de la fe, que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero el punto nuevamente es que la persona que se mantiene agarrada a un espíritu no perdonador, yo no voy a perdonar, yo no voy a perdonar y yo no voy a perdonar, pues sabe, terminará recibiendo el castigo de los verdugos en el infierno, porque esa actitud de no perdonar, de que yo no voy a perdonar, ese espíritu no perdonador es una prueba irrefutable de que esa persona no ha confiado en Cristo para salvación y que el nacimiento espiritual que provoca la presencia permanente, redentora, que redime y santifica y purifica el corazón del creyente, eso no se ha realizado. Esta transacción no ha acontecido. Ahora, ¿por qué razón digo eso? Escucha, porque si tú y yo hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados, y otra vez, al hacer eso, por la obra de Dios, nos convertimos en moradas permanentes del Espíritu Santo. Si eso ha acontecido, usted y yo de ninguna forma vamos a rechazar y menospreciar la obra redentora de Jesucristo. Y si usted y yo hemos confiado en esa obra redentora, usted y yo no seremos capaces de recibir perdón por nuestra deuda millonaria para luego rehusar o negar perdón a quien nos deba $10. That's the point. Una vez usted y yo reconocemos que hemos recibido perdón por nuestra deuda supertrillonaria, no hay forma en que usted y yo vayamos a tener dificultad en poder cancelar la deuda mínima, pequeña, de una persona que nos deba una cantidad tan irrisoria. Ahora, de la misma Señor Jesucristo hemos escuchado que el perdonar es algo esencial, es algo vital para la vida cristiana. Escucha, en inglés la frase, como dice mi esposa, es "It's not the icing in the cake. It's not the icing in the cake of Christianity." Oh, pero yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo he nacido nuevo, yo tengo vida eterna, yo tengo seguridad de salvación, y Cristo vive en mí, ¿no me entiendes? Pero si yo quiero perdonar, yo perdono. O sea, yo puedo ser cristiano, yo puedo tener el Espíritu Santo viviendo dentro de mí, yo puedo tener dones espirituales y que esos dones manifestarse en mi vida, pero al mismo tiempo, si yo quiero perdonar o no perdonar, pues that's opcional. No. Perdonar, bíblicamente, is not the icing on the cake of Christianity. Definitivamente que no. Si usted y yo no hemos experimentado el perdón de Cristo, y si usted y yo no hemos ofrecido ese perdón a otros, la Escritura nos dice que pereceremos en nuestros pecados. Ahora, ¿cómo luce ese perdón? ¿Cómo se expresa ese perdón? ¿Qué no es perdonar? Ese es el motivo de nuestra enseñanza en el día de hoy, y por eso yo le suplico, por favor, que primero me preste atención y segundo, que tome notas según el Espíritu Santo de Dios le vaya moviendo. Ok. ¿En qué consiste el perdón? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver qué es lo que Pablo nos dice con relación a esto. Pablo dice muchas cosas en relación al perdón, pero en Efesios capítulo 4, versículos 31-32, dice algo que es altamente significativo. Y mientras estudiaba la porción en estos días, esta porción particularmente, pues me percaté de algunas cosas, o volvieron nuevamente a reflejarse, a rebotar, como digo, y pude pues disfrutarlas y recibir bendición de lo mismo. Vamos a leer de todo el mundo. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Parece que está en la pantalla. Amén.
Okay, let's read it together. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Now, cuando lo lees así, pues, pues es impactante lo que dice, pero si te detienes a considerar palabra por palabra, es 1,000 millones de veces más impactante. Lo primero que dice es que Pablo está hablando a cristianos, a creyentes. Está diciendo que tienen que remover de su vida toda amargura. Y después enumera otras cosas. Y yo someto a su consideración que la forma de remover toda la amargura y el resto de las cosas es por medio de ser misericordioso y expresar esa misericordia que hemos recibido, perdonando a otras personas en la forma en que Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. La persona que no perdona es una persona que inevitablemente va a estar amargada. Da Vinci, luego del incidente, luego del mal rato, luego del pleito que tuvo, no podía hacer su obra porque todo eso se estaba comiendo por dentro. Fíjese que yo quiero que establezca una relación entre el perdonar a otros y este sinnúmero de cosas que Pablo está describiendo al principio del pasaje bíblico. Si una persona no perdona a otro, el resultado es que esa persona, en el versículo 31 dice, amargura. La persona que no perdona, su corazón va a estar lleno de amargura. Inevitablemente esa amargura va a producir lo próximo, que es que enojo, ¿sabe? Va a estar amargado y pues esa amargura se va a expresar a través de su enojo, sus rostros físicos, sus palabras, sus gestos, sus reacciones. El enojo a su vez va a crear, va a procrear la ira, ¿verdad? ¿Sabes que no? Y la ira pues se va a expresar a través de gritería, y esa gritería fuera de control se convierte en maledicencia, y cuando uno viene a ver, su mente, todo su ser está maquinando toda clase de malicia. Lo que Pablo dice, o el Espíritu Santo a través de Pablo, es que en vez de hacer eso, en vez de permitir que eso esté en la vida tuya, cristiano, antes de hacer eso, precisa ser bondadosos unos con otros y ser misericordiosos, y esa misericordia y esa bondad se expresa perdonándonos unos a otros en la misma forma en que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así que lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que el perdón de Dios es de donde surge nuestra capacidad para perdonar. Perdónense a otros en la forma en que Dios nos perdonó a nosotros. Yo puedo perdonar a Euclides porque Dios me perdonó a mí. La capacidad para perdonar es creada por el perdón de Dios en nuestra vida. La capacidad para perdonar es sostenida por el perdón de Dios en nuestras vidas. No hay forma en que yo no pueda perdonar a Euclides cuando estoy recibiendo, ya recibí de primera intención en mi caminar con el perdón por todos mis pecados, pero constantemente, diariamente, estoy recibiendo perdón de Dios. Eso no me permite a mí, no me permite, el Espíritu Santo no me permite no perdonar a Euclides. De eso es que estamos hablando. El que ha nacido de nuevo es templo, es morada permanente del Espíritu Santo de Dios en él o en ella. De otra forma, insistir en mantener esta actitud de no perdonar, al no querer perdonar a otros, demuestra que Dios no está en mi vida. Ese es el punto. No, pues yo no. Pues, ¿sabe? Esa actitud, esa insistencia
Ese espíritu no perdonado lo que refleja es que el Espíritu de Dios no está en tu vida. All right? Okay. Por lo tanto, Jesucristo dijo que perdonar es vital para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar con Él. Por esa razón, precisamos saber, estar claros bíblicamente en qué consiste el perdón bíblico. Porque como todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, en el día de hoy, uno necesita establecer unas diferencias que no deberían ser, ¿sabes? Uno no debería decir el verdadero cristiano. No debería ser la necesidad de decir un cristiano genuino. Eso no debería ser, porque uno es cristiano o no lo es, amén. Pero en el día de hoy, como hay tantas cosas falsas, somos counterfeit por todos lados. Pues es necesario uno puede estar clarificando el perdón, el amor de Dios. Porque Dios es amor, y cuando usted le pregunta a una persona qué es el amor, lo que te da una descripción de hinduismo y budismo y cuánta cosa usted se puede imaginar. Precisamos, ante la seriedad del asunto de lo que Cristo dijo sobre el no perdonar, nosotros saber qué es lo que el perdonar bíblico en realidad es. Tengo una definición para ustedes ahí en sus notas, que estoy convencido de que es una buena definición bíblica, porque cada una de las cosas que están establecidas ahí, todas esas declaraciones, afirmaciones o parte de esta definición, tienen total y absoluto 100% respaldo bíblico. Definición bíblica del perdón. ¿Cómo yo puedo saber si he perdonado? Lo primero que decimos es cuando usted lucha contra los deseos de venganza. Cuando usted lucha contra los deseos de venganza. Subraya lucha. Cuando usted lucha, right? ¿Sabe? Porque no estamos diciendo que cuando usted no tiene deseo de venganza, porque esos otros 20 pesos, ¿eh? Cuando usted lucha, cuando usted no quiere, cuando usted dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Le dice que no, rechaza ese pensamiento, lo confiesa como pecado, eso no es de Dios, el vengarse. Segundo, nosotros sabemos que hemos perdonado cuando no perjudicamos a nuestros enemigos. Cuando tenemos la oportunidad, se nos presenta la oportunidad para poner a la gente en su lugar, para decir, they need to know, right? ¿Sabe? Cuando tú y yo no perjudicamos a nuestro enemigo, entonces hemos perdonado. Cuando deseamos el bien a nuestros enemigos, cuando oramos por nuestros enemigos, cuando le pedimos a Dios que bendiga a sus hijos, que les prospere, que les dé salud, que les dé salvación. Amén. And by the way, tiempo. Time out. En mi pueblo decían time ball. Yo no sé dónde salió el time ball, pero time ball, right? Okay, right. Recordatorio. Rechaza la tentación en este momento de ponerte a pensar en otras personas. Fulano entonces no ha perdonado porque fulano tiene deseos de venganza. Aquel otro quiere perjudicar a mi tía o a la suegra. Just get that out of your way. La cosa es contigo y conmigo. No es con tu esposa, no es con el que está al frente, no es con el que está atrás. Es contigo y conmigo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Estamos aquí por la voluntad soberana de Dios. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. Como decía el predicador, venimos a Él en malas condiciones, nos aceptó como estábamos, pero Él no quiere que nos quedemos así. Él quiere cambiarnos, transformarnos. Eso es parte de esta vida abundante que Cristo prometió. Cuando luchamos con los deseos de venganza, hemos perdonado. Cuando no perjudicamos a nuestros enemigos, si nos presenta la oportunidad, hemos perdonado. Cuando deseamos bien a nuestros enemigos, hemos perdonado. Cuando nos entristecen sus calamidades, hemos perdonado. Cuando sus hijos tropiezan, me da tristeza.
Cuando su hija mete las patas, sale embarazada, me entristece el corazón. Sabemos que hemos perdonado cuando buscamos reconciliación con ellos. Ese punto, con ese vamos a terminar porque este es bien, bien controversial y vale la pena abundar mucho sobre ese particular. Cuando estamos listos en todo momento para ayudarles, entonces hemos perdonado. No importa lo que pase, se presenta, tiene una necesidad, tiene una emergencia, perdió lo que sea, I'm ready to help. Eso quiere decir que entonces hemos perdonado. Ya se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir. Esta es una muy buena definición de lo que perdonar bíblico es, simplemente porque cada una de esas partes que están en esta definición provienen de la palabra de Dios. Ahora, eso es lo que usted acaba de decir, pastor, usted puede decir lo que usted quiera. Where is that in the Bible? ¿Dónde está en la Biblia? Que es lo que siempre hemos insistido que cada uno de nosotros debe hacer. Cuando escucha a quien sea hablando, predicando o comentando, lo que sea, you and I must look to the scripture just to verify it if it's true, if it has some biblical foundation what that person is saying or teaching. Siempre debemos ir a la escritura para ver qué es lo que, si es verdad o no es verdad, porque puede que suene bien, pero lo que los testigos de Jehová enseñan, lo que los mormones enseñan, lo que la teología de prosperidad, lo que el enlace y toda esa gente enseña, pues si tú lo escuchas de primera intención va a sonar bien. By the way, no solamente va a sonar bien, sino que va a sonar chévere a tus oídos. Va a sonar I like it, right? So, we must go to the scripture. Debemos ir a lo que la escritura dice y ver si en realidad tiene respaldo bíblico o no. Lo primero es que cuando nosotros hemos perdonado, resistimos pensamientos de venganza. ¿Por qué eso es correcto? Porque Romanos capítulo 12, versículo 19 dice lo siguiente: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? ¿Por qué razón? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. So, el deseo de vengarme va a estar ahí, el deseo de desquitarme va a estar ahí, ojo por ojo, diente por diente. ¿Me la hiciste? Me la. Right, so that's within us, it's ingrained in us, está dentro de nosotros. Pero cuando hemos perdonado bíblicamente, rehusamos, resistimos ese pensamiento. Segundo, no busca perjudicar al que le ha hecho daño. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Si me perjudicaste tú, yo no voy a perjudicarte a ti. Antes, seguir primero lo bueno, unos para con otros y para con todos. Tercero, la persona que perdona bíblicamente, que verdaderamente ha perdonado, desea el bien para la persona que le ha hecho daño. Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. O sea, no dice bendecid a los que son buena gente contigo y oren por los que dicen cosas buenas de ustedes. No, todo lo contrario. Desea el bien para la persona que le ha dañado. So, my question, mi pregunta, mi deseo, lo que mi corazón desearía ver realizado en la vida de cada uno de ustedes, incluyendo, empezando por mi esposa que está allá, y por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? Es que cuando escuchemos estas cosas, nos preguntemos si en realidad es de esa forma. Número 4, se entristece con el dolor de la persona que le ha hecho daño. Se entristece. Proverbios 24:17 dice: no te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón. Bueno que le pase. Oye, ¿te enteraste que la hija de fulano, muchacho, lo que le pasó? O que el hijo de que está preso. Ay, pobrecito, pero por dentro, ¿ves? Lo hiciste, la paga, sino tarde o temprano, ahí tienes. Sí. La otra cosa, número 5, es que mantiene en oración al que le ha hecho mal. Ora por él, ¿sabes? Ora por el bienestar de esa persona. Cristo hablando: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os odian y orar
por los que os ultrajan y os persiguen. El verdadero perdón provoca que uno ore por el bienestar y sobre todo por la salvación de esa persona, que esa persona sea tocada por Dios, sea salvada por Dios, sea transformada por Dios, que experimente el nacimiento espiritual y las bendiciones que eso trae consigo en su vida. Número 6, esa persona busca la reconciliación con los que le han hecho daño. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos los hombres. Y número 7, esa persona siempre está dispuesto para ayudar al que te ha hecho mal. Éxodo capítulo 23:4. I like this passage. Yo no sé por qué, pero I just like it. Mira lo que dice. Si encuentras el buey de tu enemigo o el asno extraviado, ¿qué haces? Regresa a llevárselo. Right. Si alguno de nosotros en nuestra humanidad nos encontramos con un caballo de un enemigo, lo menos que nos va a importar es eso, ¿verdad? O sea, que se fastidie, diríamos. Pues no, el perdón genuino, bíblico, no funciona de esa forma. Así que cuando usted siente que alguien es su enemigo, no solamente eso, en mi país dicen, conmigo actúa lo que tú quieras. Barre el piso conmigo, escúpeme la cara o lo que sea, pero no me toquen mis hijos, no me toquen mi esposa. Amén. O no me toquen mi mamá o mi papá. Ya otra historia. El punto es, cuando usted se siente que alguien es su enemigo o cuando usted siente que alguien le ha hecho daño a alguna persona que usted ama, perdonar bíblicamente implica que usted rehúsa vengarse, que usted no devuelve mal por mal, que usted desea lo mejor para esas personas, que usted se entristece con las calamidades de esa persona, que usted ora por el bienestar de ellos y el de los suyos, que usted busca reconciliación en cuanto dependa de usted, que usted está dispuesto o dispuesta a ayudar a esa persona en sus momentos de necesidad. Y el punto, la razón por la cual hemos enumerado todo eso es por esto. Es porque cada una de esas cosas son características de un corazón que ha perdonado. Ahí está la cosa. ¿Quieres ver cómo un corazón que ha perdonado? You will see that. Y de acuerdo a las palabras de nuestro Señor en Mateo 18:35, tú y yo no podemos darnos el riesgo de no tener esa clase de corazón. Ahí está la aplicación para nosotros. Esas son características de un corazón que ha perdonado. Y de acuerdo a lo que Jesucristo dijo, tú y yo no podemos cogernos el chance, tomarnos el riesgo de no tener ese tipo de corazón. Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, sino que os echará a los verdugos, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que brevemente, ¿en qué consiste el perdón bíblico? Segundo, ¿qué no implica el perdón bíblico? Un par de cosas que el perdón bíblico no implica. No tenemos 10 horas para profundizar más en esto, pero por lo menos 2 cosas que son importantes y que son relevantes en nuestro diario vivir y sobre todo que son bíblicamente relevantes, que son bíblicamente, porque son pilares de nuestra conducta cristiana, de lo que Cristo, Dios Todopoderoso, ha programado, ha planeado para la vida de los seguidores del Señor Jesucristo. Ciertas cosas que no están presentes en esta definición. 2 solamente. Primero, ¿qué no implica el perdón bíblico? No implica la ausencia, mire para acá todo el mundo, de ira por el pecado. No implica eso. No implica que no va a haber ira por el pecado. No implica que el perdonar, ¿sabes? Yo te perdoné y ahora yo me siento bien con relación a las cosas feas que pasaron en nuestra generación. No, definitivamente que no. Veía sobre este particular un caso de una señora, una mujer cristiana, se miembro de esta iglesia, no es ninguna de las iglesias de Orlando, right? ¿Sabe? Y usted no sabe quién es, ni yo tampoco sé quién es la señora, right? So, esta señora se hace miembro de esta iglesia, right? Y es miembro por varios años, pero nunca participaba en la cena del Señor.
So, este nuevo pastor llega y se percata de eso y le pregunta a los otros pastores, ¿por qué la señora no dice? No, we don't know. Ella simplemente no toma la cena del Señor. So, el pastor se acerca a la señora, ¿verdad? Y le pregunta, ¿sabe? Entonces, la señora le hace saber que hacía bastante tiempo, 8 o 10 años, ella se había divorciado de su esposo porque el esposo repetidamente la golpeaba y porque el esposo sexualmente había abusado de sus hijitas. Y la señora le contó la historia y entre las cosas que le dice, le decía que cuando llega el momento de tomar la cena del Señor, una de las razones por las cuales uno toma la cena del Señor es para autoexaminarse. Amén. Esa es una de las razones bíblicas, right? Como un proceso de cleaning, no sé, ¿sabes? No es lo único, right? No, teológica, finalmente no es la razón, pero en términos prácticos para el bienestar, la salud de la iglesia, esa es una de las razones. Es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, right? So, dice la señora que cada vez que era el momento de tomar la cena del Señor, ella se acordaba del esposo, de lo que el esposo había hecho, y se llenaba de ira, y se llenaba de tanta rabia, de tanta cosa, que ella se sentía indigna de tomar la cena del Señor. So, el pastor le habla, y entre las cosas le dice que bíblicamente no es de esperarse que una persona se sienta bien con relación a lo que ha acontecido en su vida, particularmente lo que ella le estaba diciendo, que este individuo se pasó por años golpeándola y abusando sexualmente de sus niñas. El pastor le dijo que el sentir ira contra el pecado y contra las consecuencias que el pecado provoca en cierto punto es aceptable. Amén. You should be understanding that. Pero que no debería mantenerse airada en una forma vengativa, deseando lo malo contra su ex esposo. El pastor le sugirió que siguiera la instrucción que la Escritura nos da, bien importante, está ahí en sus notas, en 1 Pedro, capítulo 2, 23, que entregara su esposo a las manos de aquel que juzga justamente y que diariamente orara por la salvación de su esposo y la transformación de él. 1 Pedro 2:23 dice, hablando de Cristo, hablando del que es nuestro ejemplo, versículo 21, ¿se acuerda? Que es el versículo de nuestra iglesia. Por esto fuiste llamado, porque Cristo murió por vosotros para daros ejemplo, para que sigamos sus pasos. Por eso es que esto se llama en sus pasos. Cristo nos dio un ejemplo, Él sufrió por nosotros y nuestra función es imitar ese ejemplo siguiendo sus pasos. Un poquito más adelante, en el versículo 23, nos da parte de ese ejemplo. Y lo que dice en el versículo 23 es que cuando lo maldecían, Cristo no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Bien importante todo esto. Sino que hacía que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga correctamente. Así que el pastor le dice, this is what you need to do. Entrega a tu esposo al que juzga justamente. ¿Cuándo dicen amén a eso? This is how we should deal. Así es como debemos responder. No solamente eso, sino que debes orar por la salvación de él. Si quieres remover de tu corazón toda amargura, todo resentimiento, that's what you need to do. Y si no lo haces, perdóname que te lo diga, pero no eres muy inteligente que digamos, ni muy sabio o sabia tampoco. Eres bastante cerradito, brutito, brutita, insensato o insensata. Porque si no haces eso, lo que se acumula dentro de ti es amargura y resentimiento. Y vas a ser altamente miserable. Y lo menos que tú quieres es ser una persona miserable. Esa persona que te ha herido tanto está feliz, sigue su vida por allá, no le importa nada lo que te ha pasado. Y aquí estás tú consumiéndote por dentro. Miserable tú, amargado. Y el resultado, the end product is going to be that you want to find yourself living alone. Because no one likes to be surrounded by bitter people. A nadie le gusta estar rodeado de gente amargada.
So what you need to do es coger a esa persona, entregárselo al que juzga justamente, orar por la salvación de esa persona, orar por la transformación de esa persona. Sí, eso fue lo que el pastor le dijo, ¿verdad? Que si no había perdonado a esa persona, lo hiciera de esa forma, que continuara orando por la salvación de él y que tomara la cena del Señor mientras oraba por la salvación de esa persona. Porque, I tell you this, cuando tú estás sintiéndote, son las razones por las cuales Dios nos dio esa ordenanza a la cena del Señor. It's something awesome that produce. Porque cuando estamos tomando la cena del Señor, lo hacemos bíblicamente, nuestra mente está enfocada en las cosas que, which we rejoice, por el perdón que hemos recibido. Amén. Es el simbolismo de todo eso. Y oramos por la salvación de esa persona. Y es imposible orar por la salvación, el bienestar de una persona y al mismo tiempo sentir feo, rencor por esa persona. Es imposible tener dos pensamientos al mismo tiempo. Es imposible tener dos emociones simultáneamente. ¿Cuánto alaban al Señor? Esa es la forma en que Dios nos hizo. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron, tú me enseñaste, hazme entender, dice el salmista en el Salmo 119. Right? So, ¿qué no implica el perdón bíblico? No implica la ausencia de ira por el pecado. It doesn't mean that, right? ¿Sabe? Segundo, no implica la ausencia de serias consecuencias por el pecado. Aquí es donde la cosa se pone incómoda. Aquí es donde vamos a estar en la tentación de empezar a mirar para el lado, o empezar en fulano o en fulana, o quizás la mayor tentación y la más peligrosa es que ante lo que la Escritura nos va a decir en este momento, que tú y yo levantemos los guantes, right? ¿Sabes? Y no dejemos que la verdad bíblica penetre, y la transformación, y la renovación que la palabra puede hacer. Y el punto, la verdad bíblica es que el perdón bíblico no implica la ausencia de serias consecuencias por el pecado. Gálatas capítulo 6, 7 y 8, pasaje que todos conocemos. No engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también que se hará. Just plain and simple. No, eso es para los que no son cristianos, eso es para todo el mundo. Lo que el hombre siembra es lo que va a cegar. Y si alguno no siembra en la proporción que usted piense que debe sembrar, eso no es problema suyo, eso es problema de Dios, es un Dios soberano. Amén. El que siembra para la carne, de la carne sea corrupción, putrefacción. ¿Es that a good word? Algo podrido, un poco podrido, ¿verdad? ¿Sabe? Pero que siembra para el Espíritu, del Espíritu, será vida eterna, vida abundante. Lo que la vida eterna produce, lo que el Espíritu, el fruto del Espíritu, todas esas cosas que la Escritura nos habla. En otras palabras, cuando decimos que el perdón bíblico no implica las serias consecuencias por el pecado, esto es lo que queremos decir. Escucha, ¿verdad? Enviar a una persona a la cárcel por lo que ha hecho no implica que usted no lo ha perdonado. Serias consecuencias por el pecado. Un pastor en Puerto Rico que ha enviado 2 miembros de su congregación a la cárcel por inmoralidad sexual con personas de la iglesia, menores. Think about that. ¿Usted se imagina el nivel de estrés en esa congregación al tener que lidiar
con lo que el perdón bíblico es y lo que el perdón bíblico no lo es. I don't know if you can picture that, right? ¿Sabe? Quizás yo como pastor y por las conversaciones que he tenido con él, ¿sabe? For me this is very easy. Sí, o sea, todas las repercusiones que esto tiene, ¿sabe? Por eso es que es importante para nosotros ver qué es lo que el perdón bíblico es y lo que no es. Amén. Las implicaciones que tiene. Hay serias consecuencias. Thomas Watson, was a Puritan, puritano, hace muchos siglos, gran escritor, muchos libros muy buenos, bien, libros profundos que you have to leer y volver a leer y volver a leer y seguir leyendo la oración para hasta finalmente entender un poquito, ¿verdad? Sí, como R.C. Sproul y esa gente, ¿verdad? Sabe que it's hard to catch, right? So, escribió lo siguiente sobre este particular, dijo: es posible que un hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Right? Tiene un nacimiento espiritual, ¿sabes? A los que creyeron, right? A estos le dio el poder de ser llamados, ¿qué? No los que nacieron de carne y hueso, sino los que han nacido del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Tranquilo, tranquilo. There you go, brother. Amen. ¿Sabes? Es posible ser hijo de Dios, escribió Thomas Watson, y luego de ser perdonado, es posible que un hijo de Dios, tú y yo, hijo de Dios, luego de que Dios nos ha perdonado, experimente el desagrado del Padre. Pero la ira jurídica ha sido removida. Dios es nuestro Padre, pero Dios es juez. Es posible que tú y yo, luego de haber sido perdonados por Dios, experimentemos el desagrado. Dios is not too happy with me. Amén. Pero ahí, esa ira jurídica del Dios juez contra el pecado, esa ya ha sido removido de nosotros y somos hijos de Dios. Amén. Follow me, please. Aunque el Padre aplica su disciplina, la maldición del pecado ha sido removida. ¿Cuántos alaban al Señor? That's the way it is, okay? La corrección puede caer sobre el cristiano, pero no la destrucción. Si tú eres hijo de Dios, si has tenido un nacimiento espiritual, si ya tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo, si eres templo del Espíritu Santo, la corrección de Dios puede caer sobre ti, pero no la destrucción. Amén. All right. Now, sumamente importante esto que acabo de decir. Le dije que era un poquito profundo y posiblemente pues no me he explicado muy claro, pero es probable que en el resto de lo que falta de la enseñanza I might explain myself with more clarity. Right? Okay. Now, y lo que acabo de decir en que la corrección puede caer sobre el cristiano, pero no la destrucción, en que el hecho de que yo puedo ser hijo de Dios, haber sido perdonado por Dios, pero aún así experimentar el desagrado de Dios, el hecho de que yo sea hijo de Dios, pueda yo experimentar que Dios aplique su disciplina sobre mí, aunque ya la maldición del pecado ha sido removido. No, en cada una de esas cosas vemos una indicación de cómo, escucha que es importante, de cómo en ocasiones nosotros precisamos ejercer disciplina. Disciplina muchas veces sobre un niño, puede ser nuestro hijo, disciplina en ocasiones sobre algún líder en la iglesia, disciplina en ocasiones en algún criminal en la sociedad. Escucha, es posible. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algunas cosas que no implica el perdón bíblico. No implica la ausencia de ira por el pecado. Oh, eso que pasó no hay problema y eso no me indigna, no me molesta, no me incomoda. No es de esa forma. Y tampoco el hecho, ya yo perdoné, ¿sabes? Yo fui perdonado y ya no hay consecuencias, no hay consecuencias serias en la vida mía. No, todo lo contrario. No implica la ausencia de esas serias consecuencias en mi vida. El punto es este, que quiero decir, es posible prescribir. ¿Sabe lo que es una prescripción? Cuando uno visita a quien por lo regular antes de irse le da una prescripción al médico, ¿verdad? ¿Sabe? El médico le da una prescripción. Esto, this is what you need to do, right? ¿Sabe? Es posible prescribir consecuencias dolorosas
en cada uno de estos casos a un niño, a un líder de la iglesia, y al mismo tiempo no tener un espíritu no perdonador. Señor, ayúdame, que tú eres el único que puede clarificar esto. Right. La idea es que si solamente las personas normalmente en la comunidad, en el mundo, y tristemente metido dentro de la iglesia, la idea está de que la aplicación de consecuencias dolorosas es el resultado o emana o sale de un espíritu o una actitud no perdonadora. Y lo que estoy sometiendo a su consideración es que es posible y recomendable muchas veces la prescripción de consecuencias dolorosas con nuestros hijos o con algún líder de la iglesia o con alguna persona, sea quien sea, si al mismo tiempo sin uno tener un espíritu no condenador. Amén. I don't know if you got it or not. You got it? Okay. Sorry, you know. O sea, la idea de que si yo prescribo unas consecuencias dolorosas, pues yo lo perdono. ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Papi, pero si tú me perdonaste, yo te pedí perdón. ¿Y por qué estas consecuencias? ¿Y por qué esto? ¿Y follow me? No. La palabra de Dios, que es nuestra corte final de arbitraje, repita conmigo, la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, tiene que ser la corte final de arbitraje en todos los asuntos de mi vida. Right? Que no solamente en cuestiones teológicas o cuestiones doctrinales, no, en todos los asuntos a los cuales la palabra de Dios hace referencia. Y la palabra de Dios, la Biblia, está llena, saturada de evidencia de las serias consecuencias del pecado, aunque ese pecado ha sido perdonado. El punto es que el hecho de que el pecado haya sido perdonado por Dios, eso no implica que haya unas serias consecuencias. Y un problema que existe en la iglesia del día de hoy es que sí, Dios es amor, Dios es perdonador, borrón y cuenta nueva, y la verdad del caso es que cuando se trata del aspecto legal del pecado del juez, ejerciendo su juicio sobre los pecadores, para el cristiano, borrón y cuenta nueva. Pero Él no solamente es el juez, Él es mi papá. Y el Padre a quien ama disciplina. Y la Escritura está llena de ejemplos de esa clase. And God is good all the time. Incluyendo cuando Dios dice, hay una consecuencia por lo que hiciste, te perdono, borrón y cuenta nueva. Pero hay consecuencias, hay disciplina. Y es parte de mi plan soberano para lograr hacerte lo que yo en mi mente, en mi plan tengo para tu vida. Porque lo que hiciste no me sorprendió, porque lo que hiciste yo lo sabía hace tiempo. Y aún así te salvé. Ahora tú sé humilde. Ahora tú acepta que yo soy Dios, tú no eres Dios. Y yo te perdoné. Y como juez sobre ti no hay maldición de ninguna clase, borrón y cuenta nueva. Pero yo soy tu padre. Y un buen padre al que ama disciplina. Y aunque ha sido perdonado, hay consecuencias. Y acepta esas consecuencias como una expresión de mi amor. No las barras debajo de la alfombra. Don't try to go around them. Y después dices que me amas. Y después dices que eres mi discípulo o mi discípula o mi siervo o mi sierva. Hebreos. Ejemplo de esto. Por un lado, hablando de lo que estamos hablando en este momento, enseña que todos los cristianos son perdonados de sus pecados, por un lado.
Hebreos, por otro lado, enseña que nuestro Padre Celestial nos disciplina, by the way, y nos disciplina en ocasiones severamente. Una de las cosas más trivializadas en la iglesia del Señor Jesucristo es el asunto de la disciplina. ¿Alguien se acuerda del nombre que decía de los angels? ¿Cómo se llamaba? Todd? Todd Bentley. Cámara. Todd Bentley, de Lakeland. Just to make sure that you understand me. All right. Individuo utilizando la disciplina de Dios. Cometiendo adulterio por mucho tiempo con alguien al lado suyo, líder de oración, de alabanza y toda esa cuestión, right? Se descubre esto, ¿sabes? En cuestión de semanas, ese individuo de regreso al ministerio, al pastorado, o al apostolado, porque era apóstol. Luego 2 semanas. ¿Qué clase de disciplina es esa? ¿Ven lo que es la trivialización de la disciplina de Dios? So, we must not do that. Amén. By the way, nosotros no debemos hacer eso. Levante la mano todo aquel que tenga niños menos de 10 años en este momento. All right, we got plenty here. All right. This is with you. All right. Don't do that. No trivialices la disciplina con relación a tus hijos. Mamá, no te pongas a socavar la disciplina de papá. And if you know something, and if you're not sure en cuanto a cómo aplicar esa disciplina, come and see me. Yo no soy un experto en esta cuestión, pero, ¿sabes? He sido padre por unos cuantos años. Y puedo compartir contigo el montón de errores que cometí y unas cuantas cosas buenas que hice. Pero no hagas eso. No trivialices la disciplina de la vida de tus hijos. Al que Dios ama, disciplina. Y nosotros somos de Dios, tenemos que hacer lo mismo. No hacerlo es una expresión de amor. No disciplinar es una expresión de que I don't care, no me interesa, no te amo. Muchas veces, perdone, I'm sorry, no perdone nada. Muchas veces no disciplinamos por el inconveniente que la disciplina va a provocar. El mal rato que vamos a pasar. ¿Y sabes lo que eso quiere decir? Que estamos poniendo nuestro bienestar por encima de lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Y lo que es mejor para esa criatura. So, si tienes alguna pregunta, acércate, ¿sabes? Yo no soy experto, pero lo poquito que yo he aprendido, estoy en la mejor disposición de compartirlo contigo. And by the way, you can do it with Pastor Willie, because you're very good doing that. Y con el pastor Marcel, ni se diga más todavía. So, I just encourage you to do that. Hebreos capítulo 8, versículo 12 nos dice que como cristianos nuestros pecados son perdonados. Versículo 12 de Hebreos 8 dice, porque seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. So, ahí vemos a Dios perdonando los pecados. Pero en Hebreos 12, 6 y 12 dice, porque el Señor ¿qué ama? ¿Qué hace? Disciplina y azota, right, a todo el que recibe por hijo. Right? No, que yo soy salvo, las 3 S, salvo siempre salvo, toda esa cuestión, that's a joke. Eso es una falsa doctrina, eso es una falsa enseñanza, eso no es bíblico. Right?
Si tú eres hijo de Dios, tú no vas a estar pecando, viviendo en pecado, así, gozando de ese pecado, porque los hijos de Dios, cuando desobedecen, inmediatamente experimentan la disciplina de papá. Con toda la gana, Señor. So, si tú no experimentas ninguna disciplina de papá, quiere decir que tú no eres de papá. Amén. Entre otras cosas. Podemos hablar mucho sobre eso. Aquellos, ciertamente, por pocos días no disciplinados como aquellos lo que parecía, pero para lo que no es provechoso, para el cual hicieron su santidad. El punto es este: nuestros pecados son perdonados y olvidados, en el sentido, otra vez, que ya no provocan la ira del juez. En ese sentido, ojalá que por lo menos esto se te quede en la mente, como una verdad importante. Nuestros pecados perdonados y olvidados, en el sentido de que ya no provocan la ira de Dios juez. Pero no en el sentido de que ya no provocan las dolorosas palmadas o nalgadas del Padre Celestial. Amén. No en ese sentido. Right. Otro ejemplo que la Escritura nos da acerca de esto es la vida del rey David. La palabra dice, escucha, que es importante, bien importante, sumamente importante. Quizás esto lo escucharon en el pasado, pero vuelve a escucharlo con una actitud humilde, con un corazón humilde, por favor. Te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro, para la gloria de Dios, para tu propio beneficio, para el beneficio de tu matrimonio, para el beneficio de tus hijos, para el beneficio de tus nietos, de tus vecinos, de la iglesia. Please, por favor, abre tu corazón con humildad y escucha. La Biblia dice que David era conforme a la Escritura, dice la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios. El profeta Samuel, confrontando al rey Saúl, en 1 Samuel 13:14 dice, pero ahora tu reino, está hablándole a Saúl, al rey Saúl, le dice, pero Saúl, ahora tu reino no será duradero. ¿Por qué razón? Porque Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Ese era el rey David, el cual ha designado para que sea su príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso es 1 Samuel 13 y 14. Solo le dice, Dios, por medio de Samuel, confronta a Saúl. Le dice, lo siento mucho por ti. Tu reino, tu principado, tu reinado ha sido quitado porque yo me he encontrado un hombre que es conforme a mi corazón. Gloria a Dios. Pero ese hombre que era conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, que comete adulterio con una mujer que se llama Jezabel y mata a su esposo Urías. El pastor, él no lo mató, él lo mandó para el ejército. Lo siento mucho por ti, porque no es lo que yo diga, sino que tú digas, es lo que dice la Escritura. Que la Escritura dice que él fue el que lo mató. El profeta Natán, importante, según Samuel 12:9, confronta a este hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos serían que Dios usara esa descripción con usted? That's awesome. It's an awesome thought, right? Okay. So, Natán confronta a David. Estamos hablando otra vez, nuevamente, right? ¿Sabe? Que nuestros pecados son perdonados, pero que la disciplina de Dios, right? ¿Sabe? Hay consecuencias por el pecado, aunque el mismo ha sido perdonado. Según Samuel 12:9, lo confronta con unas palabras que son punzantes. ¿Sabe qué es punzante? Son palabras que hacen que pierce the heart, right? ¿Sabe? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguna persona que tiene una lengua punzante? Can I see you know what is that, right? Esa persona que abre la boca y ¡cla! ¡cla! Hay otros que tienen puntería, saben cada dónde darle la puñalada a uno, right? Amén. You know what I'm talking about. Hopefully you know one of that person, right? Okay. So, Natán le da, ¿sabe?, unas palabras punzantes. En el versículo 9 del capítulo 12 de 2 Samuel dice, porque pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos. A Urías el Eteo mataste a espada, right? Y tomaste a su esposa como mujer. Sí. ¿Quién? Yo no estaba allá cuando lo mataron.
Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice la Escritura que David, escucha, importante, escucha, porque este hombre era un hombre conforme a su corazón antes de que esto pasara y después. Right? And we have said this so many times. David was a great sinner, but he was a greater repenter. En inglés me sale mucho mejor, tú me entiendes, ¿verdad? ¿Sabes? Gran pecador, pero 1,000 millones de veces mejor arrepintiéndose. Que ahí es donde está la clave. Amén. En esa disposición de nuestro corazón cuando somos confrontados por esas palabras punzantes de la palabra, arrepentirnos. Entonces, dice la Escritura que ante las acusaciones punzantes, en el versículo 13 del capítulo 12 de 2 Samuel, David responde, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Sabes? Inmediatamente confiesa su pecado. Y Natán, mira lo que Natán le responde, importante. Y Natán responde, también, ok David, fine, pero también Jehová ha perdonado tu pecado y no morirás. Porque la Escritura dice que el que derrame sangre inocente precisa pagar con su propia vida. Amén. So, yo pequé contra Dios. Natán le dice, tranquilo, porque Dios ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero a pesar de que Dios había perdonado el pecado de David, en el versículo 14, escucha lo que Natán le dice. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, aquí está la consecuencia dolorosa. El hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué? Morirá. Pero eso es parte de la pelea. Eso no es todo. Quizás esos fueron menos dolorosos. Miren, el versículo del 10 al 12, mira lo que dice. Hay consecuencias que son peores. Dice, por lo cual, eso es como resultado del pecado de él. El pecado que Dios había perdonado. Amén. Consecuencias del pecado que Dios había perdonado. Por lo cual ahora no se apartará. ¿Alguien lo está leyendo? ¿Cuál es la próxima palabra? Jamás. Y jamás quiere decir jamás. Nunca más. No se apartará jamás de tu casa que la espada, el dolor, la aflicción que la espada provoca. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Arías, el Eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré, mira lo que dice, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Y vimos como su hijo Absalón trató de matarlo. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ella a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El punto es este, amados. El punto es este. ¿Qué es el perdón bíblico? El perdón bíblico no quiere decir que no va a haber consecuencias dolorosas y severas, aun cuando hemos sido pecados. Hemos dicho perdonado. Vemos esto en la vida de David y lo vemos en Hebreo. Dios nos perdona, pero Dios nos disciplina. Tu pecado ha sido perdonado, pero tu hijo va a morir. Y no solamente eso, sino que la espada no va a desaparecer para el resto de tu vida y tu familia. Hay consecuencias. Y te perdonado, pero hay consecuencias. Pero la gracia de Dios sobreabunda. Cuando el corazón se ha arrepentido, cuando hay un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Y al que se arrepiente de verdad, Dios le devuelve el gozo de su salvación. Y puede ser utilizado por Dios, pero conforme a los parámetros que Dios ha establecido. ¿Cuántos alaban al Señor? You do it or not, that's the way God say. Números capítulo 12, rápido. Nos habla de Josué y Caleb. Nos dice la Escritura que Dios por medio de Moisés nos manda a observar, a scout the promised land, y regresan, ¿verdad? ¿Sabe?
Y entonces le dicen al pueblo de Israel que todo está bien, que pueden subir, que pueden tomar la tierra prometida. La gente no les gusta el mensaje de ellos, totalmente lo rechazan, se enfurecen, quieren apedrear a Josué y a Caleb, quieren regresar a Egipto. Dice la Escritura que Dios interviene y Dios habla con Moisés y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Yo voy a aniquilar toda esta gente, los voy a eliminar a todos ellos y te voy a dar una nación muchísimo mejor, 1000 veces mejor que esta gente que son unos quejones, que lo que pasa es son unos malagradecidos, son unos duros de servir, son unos egocéntricos, and we can do better than these people. Pero dice la Escritura, números 14, 12, dice, yo heriré de mortandad, hablando de todo el pueblo de Israel, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande, más fuerte que ellos, a better people, un pueblo mejor, mediante el cual yo pueda realizar mi obra. Pero en número 14, 19, Moisés apela a Dios, y le pide que los perdone. Versículo 19 dice, perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y en el versículo 20 Dios le responde, entonces Jehová le dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Así que el pecado del pueblo Dios lo perdonó. Amén. Pero las consecuencias están ahí y son consecuencias severas, son consecuencias dolorosas. El perdón de Dios no implicaba que no iban a haber esas consecuencias. Versículos 21 al 23. Pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que llena toda la tierra, que ninguno de los que vio mi gloria, las señales que he hecho en Egipto, en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, Señor tenga misericordia de nosotros, verá la tierra, ninguno de ellos verá la tierra que juré dar a sus padres. No. Ninguno de ellos, los que me han irritado, la verá. En Salmo 99, versículo 8, un salmo muy interesante, ese pasaje en particular, lo que hace es que resume estos dos ejemplos. Cómo Dios perdona y al mismo tiempo ejerce su juicio. Salmos 99, 8 dice, Jehová, Dios nuestro, tú le respondías. Fuiste para ellos un Dios, esas dos cosas, un Dios perdonador y un Dios retribuidor. Retribuidor quiere decir vengador. Eso quiere decir. Eran dos cosas, un Dios que perdona y un Dios que venga. Un Dios que perdona y un Dios que hace juicio. Un Dios que perdona y un Dios que disciplina. Así, ¿qué es lo que el perdón bíblico implica? Tiene 7 cosas que te lo definen, 7 características bíblicas. Tiene 2 cosas ahí de lo que el perdón bíblico no es. No es la ausencia de ira por el pecado, no. Y tampoco es la ausencia de consecuencias dolorosas por el pecado. No. Dios te perdona, pero hay consecuencias. Amén. Y tú y yo precisamos entender eso. Y tú y yo precisamos someternos, hablamos nosotros hace un momento atrás en la clase, ¿sabes? De que Dios, como una expresión de nosotros mostrarnos como sacrificio vivo delante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. El resto de ese capítulo y al principio del capítulo 13, lo que ahí vemos son instrucciones en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. Y una de las cosas que hablaba era de cómo tenemos que honrar nuestras autoridades y respetar y todas esas cuestiones, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros necesitamos entender y tenemos que actuar, una forma de alabar a Dios, de mostrar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, es aceptando la realidad de que aunque Dios me perdona, hay unas consecuencias. Y I cannot go around them. Yo no puedo ignorar esas consecuencias. Yo no puedo reajustar esas consecuencias. Yo no puedo modificar esas consecuencias. Amén. Yo necesito aceptarlas como son en realidad y confiar en el poder de Dios, en la capacidad redentora del Señor, cómo Dios puede tomar todas estas cosas en la vida nuestra. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas trabajan para bien, ¿sí o no? Son aquellos que son llamados conforme a su voluntad y es a los que aman a Dios. Todo trabaja para bien, todo para bien. Y cuando me hicieron daño, si yo amo a Dios, yo voy a responder como Dios ha determinado en la Escritura que yo voy a responder. Cristo dijo, tú me amas, sí te amo, obedece mis mandamientos. Si yo amo a Dios, yo obedezco los mandamientos de Dios. Amén. Y lo que me dice la Escritura es que si yo amo a Dios, right? Y una expresión de su amor es obedeciendo sus mandamientos, haciendo lo que Dios dice, respondiendo como Dios quiere que yo responda.
todo va a funcionar para bien. Cuando alguien me hace daño, si yo respondo correctamente, algo bueno va a suceder. Si algo me sale bien a mí, tengo éxito, todas las cosas son chéveres, tengo salud, o me gano tal cosa, o me da un ascenso, o me da un reconocimiento, o lo que sea, y yo respondo bíblicamente correcto, algo bueno va a suceder. Amén. So, Dios dice, yo te amo, yo te perdono, pero como yo te amo, yo te voy a disciplinar. Hay unas consecuencias para lo que existe. So, si yo amo a Dios, yo acepto esas consecuencias. I don't want to go around them. Yo no voy a ignorarlas, yo no las voy a rechazar. Yo no las recibo. En la iglesia carismática, that's the word. Yo no las recibo. It should not be like that. Okay. La última cosa. Aquí es donde la cosa se pone un poquito más complicadita. Alright. Hablamos acerca de qué es lo que el perdón bíblico es. Tiene 7 cosas ahí que te lo dicen. ¿Qué no es? No es la ausencia de ira por lo que se hizo mal, el maltrato, los golpes, la traición, el abuso, todo ese número de cosas, y tampoco implica la ausencia de consecuencias dolorosas por el pecado. Dios me perdonó, pero las consecuencias están ahí. La otra cosa que quiero hablar es el asunto de cómo brego con una persona que no se ha arrepentido. El perdón bíblico para con el que no se ha arrepentido. Primero que quiero que escriba eso que está ahí en su pantalla, por favor. Escríbalo y entiéndalo. El perdón para con una persona que no está arrepentida no luce de la misma forma que el perdón para con alguien que está arrepentido. Quizás esto conteste muchas de tus preguntas. De los dos lados. Porque muchas veces nosotros hemos herido a personas, que personas nos han herido a nosotros, que nosotros tenemos que perdonar. Y muchas veces se vira la tortilla, somos nosotros los que herimos a personas y esas personas tienen que perdonarnos a nosotros. La verdad que someto a su consideración es esta: el perdón para con una persona que no está arrepentida no luce de la misma forma que el perdón para con alguien que está arrepentido. Me parece a mí, quizás esté equivocado, es muy probable que esté equivocado, pero yo no estoy muy seguro de que el término, la palabra perdón en la Biblia sea aplicado a una persona que no se ha arrepentido. I don't know. Eso, I have to do a little bit of research, pero hasta donde yo conozco, ¿sabes? Yo no soy un erudito bíblico ni nada de esas cosas, de ninguna forma, pero con lo poquito que yo he estudiado, I don't find that, que la palabra perdón sea utilizada en referencia a una persona que no se haya arrepentido. Mira lo que dice Jesucristo en Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. ¿Está allá arriba? Mira lo que dice. Mirad por vosotros mismos. Mira lo que dice. Y vea cómo es la cosa. Si tu hermano peca contra ti, ¿haz qué? Repréndelo. Y si hace qué? Y se arrepiente, perdónalo. You see that? It's there in the scripture. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo ¿qué? ¿Qué le va a hacer? Can you see that? It's right there. Así que, escucha, mencionamos ahí, quizás son 10, 15, 20 aspectos que tiene el perdón, pero solamente yo puse 7 cosas ahí, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Sabes? Y me parece a mí que cuando esas 7 cosas se realizan, o sea, la última frase que está is underline, en highlight, está subrayado y ennegrecido, que dice, entonces hemos perdonado. Entonces hemos perdonado. Cuando hacemos estas cosas, ¿verdad? O sea, esa frase, entonces hemos perdonado, es cuando el perdón se ha realizado en su plenitud. You see
¿sabes? En su plenitud, en su totalidad, que ha alcanzado todo lo que debe alcanzar. Amén. Lo que estoy diciendo es que en cierto sentido, la plenitud del perdón, todo lo que el perdón debe alcanzar, solo es posible como respuesta al arrepentimiento genuino. Lo que estoy diciendo, estamos hablando en este momento, y pastor, ¿y qué pasa ahora con una persona que no se ha arrepentido? Lo que estoy sometiendo a tu consideración es que la plenitud, la totalidad del perdón solamente es posible como respuesta al arrepentimiento genuino. Si una persona no se ha arrepentido genuinamente, la posibilidad de que nuestro perdón para con esa persona alcance la plenitud, la totalidad, no es posible, porque hay unas cosas que solamente son posibles cuando se trata del perdón bíblico, si la persona que ha ofendido se arrepiente. Amén. Que era el issue con el cual bregamos por años, ¿sabes? Pero ven acá, yo le decía, pues, no sé, ¿qué hago? Con esa actitud arrogante, no me pide perdón, no, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Usted quiere que me reconcilie con esa persona? ¿Y si es? Pero aún, cuando una persona no se arrepiente, Mateo 18, 17 nos habla de eso. Dice, cuando alguien hace algo contra ti, ve tú donde esa persona y tú hablas con ella. Si no se arrepiente, ve y busca a otro y habla con esa persona, ¿verdad? En el versículo 17 dice, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. ¿Right? Y si la persona no oye a la iglesia, ¿qué quiere decir que no oye a la iglesia? Que es sorda, que perdió la audición, no es eso. No oye a la iglesia, lo que quiere decir es que no responde a la amonestación que la iglesia le está dando, y lo que quiere decir que no se arrepiente. Right? Amén. Eso es lo que quiere decir. ¿Sabe? No se arrepiente, ¿verdad? Pues entonces, lo que dice, si no se arrepiente, tenlo como ¿qué? Por gentil y por publicano. You know what that means, right? Eso es lo que quiere decir que no hay interacción posible entre usted y esa persona. That's what that means.